Buenas noches, bienvenidos al segmento de las entrevistas de las 8:45. Para esta noche hemos preparado dos temas que esperamos sean de su interés. Esta noche me acompaña José Carlos Ortega. José Carlos, buenas noches. Buenas noches, Mariano. Buenas noches a la teleaudiencia. El primer tema que vamos a abordar se refiere a la decisión de la Corte Suprema de Justicia que dio trámite al antejuicio contra el presidente de la República, Jimmy Morales, presentado por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG. Por lo conocido, se señala que hay indicios suficientes para atribuirle al presidente de la República el delito de financiamiento electoral ilícito durante la campaña de FS Nación del año 2015, época en la que ejercía la Secretaría General del Partido Oficial. Las magistradas Elizabeth García y Patricia Valdés votaron en contra de darle trámite al antejuicio. Asimismo, la Corte Suprema rechazó in limine otros 3 antejuicios presentados en contra del mandatario por delitos como obstrucción a la justicia, abuso de autoridad y desacato. Igualmente, la Corte dio trámite a los antejuicios en contra de 2 congresistas, Orlando Blanco de la Unidad Nacional de la Esperanza y Roberto Villate del desaparecido Partido Líder. Los jueces pesquisidores serán Anabela Cardona y Eduardo Galván respectivamente. Esta noche analizaremos las decisiones de la Corte Suprema de Justicia y lo que podría significar para el presidente Jimmy Morales. Para abordar este tema tenemos 2 invitados. En primera instancia le doy la bienvenida al licenciado Luis Fernández Molina, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia y expresidente de la Cámara de Amparos y Antejuicios. Y también le damos la bienvenida al licenciado Francisco Quesada, investigador y analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales CIE. José Carlos, por favor. Muchas gracias, Mariano. Señor magistrado, quiero empezar con usted. Hoy se presentaron 4 antejuicios en contra del presidente de la República, Jimmy Morales, de los cuales solo uno fue dado con lugar y los otros 3 fueron rechazados in limine. Tal vez nos podría usted dar la lectura de lo que esto se refiere en principio. Con mucho gusto, buenas noches. Cuando dicen que se rechaza in limine, quiere decir se archiva, no se envía al Congreso, porque no es que la Corte le haya dado trámite, porque no le corresponde darle trámite. Más correcto sería lo cursó al Congreso de la República, porque es al Congreso de la República al único que le toca decidir sobre el antejuicio o no del señor presidente, al Congreso, no a la Corte. Antes la Corte, como que fuera correo mensajero, tomaba el antejuicio y lo mandaba. Y había casos que el Congreso decía, pero ¿por qué me mandan esto? Pues que el señor presidente, cualquier presidente anterior, no haya pagado la renta, no le haya pagado a sus trabajadores, lo hayan visto haciendo escándalo en estado de ebriedad, estará mal, pero no es delito. Ahórrenselo en enviar, hagan un pequeño análisis ustedes para determinar si nos lo envían al Congreso o no lo envían. De estos 4 expedientes, la Corte dijo 3 definitivamente no hay vinculación. Entiendo uno de ellos, el de el hogar, el lamentable caso Hogar Virgen de la Asunción. En cuanto a la responsabilidad del presidente en ese caso, es decir, aquí no le vemos que el presidente tenga. Por lo tanto, este no vale la pena que lo conozca el Congreso. El otro tampoco vale la pena. Y el último dijeron, este sí. Señor magistrado, disculpe, hemos empezado a utilizar mucho en la jerga, en las conversaciones, este término in limine. Y hoy el portavoz indicó de que 3 de los antejuicios presentados fueron rechazados in limine. ¿Qué significa eso en lo concreto? ¿No había materia? ¿Los magistrados consideraron que no procedía? ¿Qué significa in limine? Tomemos, in limine quiere decir de plano, de entrada. Se rechaza sin más. Ya no le demos el siguiente paso. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que en el caso de Virgen de la Asunción habrán dicho, pues muy triste, muy lamentable, habrá algunos responsables, pero no el presidente. Pero en el caso concreto de los delitos que se le señalaban al presidente, son situaciones presentadas durante el fin de semana pasado, no el de ayer, sino el anterior, que se refiere pues a las acciones que tomó el presidente después de retornar de Nueva York. Básicamente obstrucción de justicia, y hay otros 2 en abuso de autoridad y desobediencia. Y desacato. Desacato, en el sentido que la CC dijo no haga nada más mientras esté suspendido esto, y fue suspensión en definitiva. Y él mantuvo la posición de pues expulsar al comisionado. En ese contexto habría desacato. En el contexto de que como lo estaban siguiendo a él, habría que expulsar al comisionado, habría obstrucción de justicia. En esos casos
La Corte Suprema dijo, no vemos que haya delito o no vemos que haya que sea meritorio que el Congreso conozca. O sea, esos tres ya no se le manden al Congreso. El único que sí se le manda al Congreso es el relacionado con el asunto del financiamiento. Licenciado Quesada, muchos dicen que la Corte Suprema de Justicia no debería de dar un fallo, sino que debería realmente pasar hasta el Congreso. El magistrado nos ha dado un conocimiento de por qué ellos rechazan de plano, pero hay algunos elementos, hay alguna discusión a nivel nacional de que debería de haberse trasladado al Congreso. ¿Qué nos puedes decir? La Corte Suprema de Justicia en ley de materia de antejuicio precisamente sirve de canal para trasladar al Congreso de la República la solicitud de antejuicio. Sin embargo, creo que la Corte ha estado dividida más que todo por fallos de la Corte de Constitucionalidad, porque precisamente una vez la Corte de Constitucionalidad le dice, mire Congreso, perdone, mire Corte Suprema, usted tiene que revisar si no tiene aspectos obvios en el sentido de que no vale la pena remitirlo al Congreso de la República. Por ejemplo, el delito no existió o no hay una vinculación con el presidente. O sea que usted debe de revisar temas muy notorios donde se ve que no vale la pena iniciar toda esta gestión. Eso por un lado le dijo la Corte de Constitucionalidad, pero en fallo de otra fecha le dice, mire, usted no tiene que entrar a cuestionar el tema, usted simplemente lo recibe y lo traslada. Entonces esos son los dilemas que va afrontando la Corte Suprema de Justicia con estos dos fallos en diferentes sentidos. El licenciado Quesada, vamos a pedirle a producción si nos puede colocar el artículo específico referente al delito de financiamiento electoral ilícito. Y aquí lo tenemos enfrente y es una consulta a ambos. Es un artículo, es un delito que recién en el 2010 se incorpora al Código Penal y últimamente ha estado muy en boga. ¿Nos podrían ayudar a dilucidar qué parte de los dos párrafos podría aplicar según la investigación y según lo presentado por la CICIG y el Ministerio Público al presidente de la República? Licenciado Fernández. Bueno, como usted bien dice, esto fue una reforma, el 4-2010 del Congreso de la República, que entró en vigencia a los 8 días, o sea, en el 2010. ¿Qué quiero decir? Que ya en el 2011 ya era ley de la República. Y hubo mucha publicidad del PP, del IDE, de la UNE, que supone financiamiento de algunas fuentes desconocidas. Mi punto es que nadie dijo nada. No hubo persecución estando vigente la ley. En el 2015, obviamente sigue vigente la ley, y esta 407, literal N, contempla lo más cercano es financiamiento que no se registró en los libros de contabilidad del partido político y de fuente anónima. O sea, eso le va a cambiar. O sea, segundo párrafo, donde dice a toda contribución recibida en forma anónima y las que no se registren en el libro contable que para el efecto debe llevar la organización política. ¿Qué pasa en Guatemala? ¿Cuál ha sido la costumbre? Que empresas, grupos de presión, grupos de poder, interesados, algunos grupos delincuenciales aportan dinero a determinados partidos políticos y no los van a reportar. De hecho, muchos grupos empresariales, como se dice corrientemente, no ponen los huevos en la misma canasta. Dan a esta, y quieren permanecer anónimos. Entonces, en esa cuenta, al no haberlo registrado, se cometió, según eso, tipificó la figura del delito de financiamiento ilícito. Por cierto, que estas elecciones del 2019 van a estar muy interesantes. Si alguien le preguntara, ¿querés ser secretario del partido político? Y perdón por la expresión, por baboso, porque cualquier financiamiento ya van a venir detrás de mí, porque comete el delito tanto quien da el financiamiento como quien lo recibe y no lo documenta. Licenciado Quesada, una consulta. ¿Cuál es su evaluación? ¿Ya se ha aplicado este artículo? Ahí tenemos antecedentes, tenemos ya algún juicio, incluso alguna sentencia vinculado directamente a este artículo sobre financiamiento electoral ilícito, o realmente estamos abriendo brecha y serán los primeros casos concretos y específicos, el de Orlando Blanco, el de Roberto Villate, y bueno, si procede el antejuicio en el tema del presidente Jimmy Morales? Creo que aquí está abriendo brecha, y no solo en estos casos, sino que casos anteriores de tema de empresarios que estaban financiando partidos. Lo interesante de este artículo, que ahí sí que abriendo brecha, es que se está poniendo en juego su interpretación. Y ya salió un argumento muy interesante que si el que da financiamiento a los partidos políticos
sin que ese dinero provenga del crimen organizado o de actividades ilícitas y sin que esta persona tenga por qué saber si pasó el techo de campaña o su financiamiento, la persona que otorga esos recursos sí, se vincula al delito. O sea, la institución política obviamente conoce todo el tema, conoce el techo de campaña, conoce en qué momento se está rebasando, pero el que otorga ese financiamiento y es de fuente ilícita y no sabe cuáles son los techos de campaña, sí va a estar vinculado a esa figura delictiva. Y ese es un tema y un argumento que están utilizando quienes han financiado partidos políticos y que no tienen por qué conocer todas esas variables. Es decir, el señor magistrado decía que no solamente el secretario general tendría que tener una lectura complicada para las próximas elecciones, ¿sí?, de cualquiera de los partidos, sino que ahora, encima de todo, estamos hablando, ¿no?, de los candidatos y también de los que aportan, tendrían que tener muchísimo más cuidado, Francisco. Sí, y también es materialmente imposible un secretario general en plena campaña, con la variedad de temas que maneja, el hecho de poder ser responsable de cualquier aportación, porque esas aportaciones no estamos hablando de las que reciba el partido, sino cualquiera que esté recibiendo en nombre del partido. O sea que es material y humanamente imposible que un secretario general pueda hacerse responsable a priori de ello, y la responsabilidad penal es personal, o sea que no es por razones de cargo. Si al secretario general se comprueba que él no conoció o no manejó la situación, no por el hecho de ser secretario general lo pueden inculpar del delito. Y con esta respuesta vamos a darle paso a Juan José, quien nos puede dar los resultados de una encuesta que se lanzó a través de redes sociales. Juan José, por favor. Gracias, Mariano. En efecto, está activa esta encuesta que hemos posteado en nuestra red social de Twitter. Y es en relación a qué opina usted sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia de darle trámite al expediente de antejuicio a Jimmy Morales. Le damos 3 opciones: decisión correcta, incorrecta o se apresuraron. Al momento tenemos 1.353 votos. La decisión correcta es la que lidera esta encuesta con un 64%, mientras tanto un 19% se queda con que fue incorrecto y un 17% con que se apresuraron. Así que usted puede participar con nosotros utilizando la etiqueta a los 8:45. ¿Qué opina de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de haber dado trámite al antejuicio al presidente Jimmy Morales? Vamos a hacer una muy breve pausa. Al regresar vamos a dar una lectura muy rápida a algunas de las opiniones que hemos encontrado ya en nuestras redes sociales. Mientras regresamos, no toca el botón. Muy bien, regresamos a las 8:45 para dar un sondeo muy rápido de lo que encontramos en nuestras redes sociales en relación a la pregunta y a la encuesta que tenemos posteada en nuestro Twitter. Alfredo Aldana nos dice, pues no va a pasar nada porque el Congreso jamás desaforará a Jimmy. En otra información, otro compartido de opiniones, Juan Manuel Ramírez nos dice, ¿y será que no le pueden investigar por actos anteriores a su función o que ninguno tuviera inmunidad? Eso es lo que nos dice Mario Saguín. Nos dice, ¿cree que sería bueno que los presidentes ya no contaran con inmunidad? Mejoraría su desempeño y le recordaría por quiénes trabajan. Pasando a otros comentarios, Philip Moore nos dice, ¿cuánto tiempo tardará el Congreso? Más bien se pregunta, ¿cuánto tiempo tardará el Congreso para llevar a votaciones de juicio contra Jimmy Morales? Sergio Hernández nos dice, era de esperarse lo del OJ, delegar decisión al Congreso, el cual ya está preparado para rechazar su actitud, protegiendo status quo. Ordóñez, por fin estamos viendo cortes que no están al servicio de los intereses presidenciales. Esto es parte de lo que encontramos al social. Ahora regreso contigo, Mariano. Muchas gracias, Juan José. Vamos a continuar aquí con la entrevista. José Carlos tiene todavía varias inquietudes que presentar. Muchas gracias, Mariano. Señor magistrado, el delito de financiamiento electoral ilícito tiene como 3 partes y resulta complicada la lectura. Tal vez usted nos podría ahondar en la apreciación que comentábamos. Sí, solo una previa. Si no hubiera habido esta reforma del 2010, que reformó el Código Penal, el artículo 407, literal N, y otros artículos, no estarían dando los problemas del señor presidente en este contexto. O sea, esto deriva de esa reforma y de ese literal N. Pero ese literal N confunde lo que es financiamiento anónimo de lo que es financiamiento
de lavado de dinero y lo que es contabilidad de los partidos políticos. Lo mete todo en una olla y cualquiera, por no llevar bien los registros, se le pone a la par de aquel que recibió dinero de narcotráfico, por decirlo así, o que recibió dinero anónimo, cuando realmente son figuras diferentes. Yo creo que tal vez sí hubo un poco de precipitación en el Congreso en 2010, cuando emitió este decreto 4-2010. Repito, confunde los elementos de anonimato, de registros, de lavado de dinero. Gracias, licenciado. Licenciado Quesada, ya entendemos que está en camino, por denominarlo de alguna manera, el expediente de la Corte Suprema al Congreso de la República. A su criterio, ¿qué elementos debería de llevar ese expediente para ser conocido? Sabemos de que en la primera sesión ordinaria, después de recibido, debe conocerse el tema, pero por su experiencia y para que las cosas estén en orden, ¿qué considera usted que debe llevar ese expediente para ser conocido por el Congreso? En este caso, el Congreso de la República, la instrucción que tiene dada en ley es que en primer lugar no van a hacer el papel de jueces ni de magistrados. Eso es bien interesante que lo sepa la opinión pública, sino que va a ser una evaluación de la evidencia de los hechos. Significa que ellos simple y sencillamente van a cuadrar que esa imputación sí haya posibilidad de que el presidente la haya cometido. Una contrastación de la validez de los hechos. Eso básicamente es lo que deben de hacer, y lo que no deben de hacer es asumir de que se comete un delito, ¿sí? Porque eso sería violar el tema del antejuicio, sería emitir un juicio previo. Entonces lo que tienen que hacer es ese cuadre. Es bien interesante porque ellos no pueden asumir el papel valorativo de un juez. Ellos solo deben de tratar de que esté completa la evidencia para poderse trasladar. Y lo interesante del tema es que es un juicio eminentemente político. O sea que, como se pudo haber tramitado la Corte Suprema de Justicia y demás tribunales, por razón de competencia, aquí se está conociendo en el Congreso. Y el Congreso es un ente político. Quiere decir que puede resolver más allá de que si hubo un hecho antijurídico, puede resolver en cualquiera de los diferentes contextos, como si conviene a la situación, si va a crear inestabilidad, etcétera. Licenciado Fernández, la ley en materia de antejuicio le otorga ciertas facultades a la comisión pesquisidora. Quiero destacar dos. Uno, que la parte que imputa puede llegar a la comisión pesquisidora a ratificar. Primero, ¿considera usted que efectivamente va a llegar quién a ratificar la denuncia presentada? Y la otra es poder citar o convocar a la persona imputada o señalada, en este caso al presidente. ¿Usted considera que ese hecho se va a dar o se va a dejar representar por un abogado? Y no perdamos de vista la jerarquía que ostenta el señor presidente. Y en ese contexto yo creo que se aplicaría mucho del Código Procesal Civil y Mercantil. O sea que él puede evacuar por escrito o que lleguen al Palacio Nacional donde se encuentra el señor presidente. Creo que ese va a ser el camino que se va a dar. Estos 5 de la comisión pesquisidora van a ser electos por tómbola. Y en la ley en materia de juicio dice, en pocas palabras, siendo que no son abogados ni juristas, se deben basar en sus honestos conocimientos, en su credibilidad, como decir, no son abogados, o sea, no pidamos... No necesariamente habrán abogados dentro de esos 5, porque hay abogados dentro de los 158 y habrá, hay muy destacados juristas. Pero habrá... Oliverio García Rodas. No, Oliverio, estoy de acuerdo. Por supuesto. Fernando Linares. O sea, hay que pudieran ser seleccionados por sorteo. Correcto. Pero si no, la ley de juicio, como no lo hizo con las palabras, pero eso es lo que da a entender. Su criterio se debe basar en aspectos de lógica, por decirlo de alguna forma. Pero, como bien dice el licenciado Quesada, no deben emitir criterio de anticipar. Pero, y aquí sí invocamos a la Constitución. El artículo 165, literal H de la Constitución, dice que es atribución del Congreso conocer si ha lugar a formación de causa al señor presidente. Eso es quizás lo más alto que tenemos en leyes de lo que hemos platicado hasta el momento. Y al decir si ha lugar a formación, y como bien dijo el licenciado Quesada, el Congreso es un ente político. Quizá no, y no le están diciendo si hay delito, si hay posibilidad de participación. Está diciendo el 165H si ha lugar a formación de causa.
Eso abre una puerta política que los diputados digan no somos juristas y creemos que por la institucionalidad en este momento coyuntural no ha lugar. Y con esta respuesta que abre la puerta al juicio político, pues les queremos agradecer, invitándole también a ustedes a que nos acompañen, porque precisamente la segunda entrevista se vincula al tema del antejuicio contra el presidente Jimmy Morales, pero ahora con invitados del Congreso de la República. Por favor, esperamos que se mantenga con nosotros después del corte comercial.